En la tarde de hoy nos acompaña para la discusión en la mesa el embajador Alberto Despradel. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Diplomáticas de la Universidad Libre de Bruselas, embajador, director general de Relaciones con Haití del Ministerio de Relaciones Exteriores en 2014, embajador asesor de la Comisión Mixta Bilateral Dominico-Haitiana del Ministerio de Relaciones Exteriores entre el 2010 y el 2014, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Dominicana en la República de Haití del 2000 al 2004. Vamos a dar paso inicialmente al embajador Alberto Despradel para que nos hable un poquito sobre esa visión dominicana de las relaciones dominico-haitianas, y le damos total libertad para que se encuentre en su casa. Se puede quedar sentado o puede pararse aquí en el podio. Yo prefiero hacer una rápida. No vamos a hacer un dilatado de ejercicio para retrasar el problema de la asistencia de la frontera y la realidad que conoce la República Dominicana y la República de Haití, porque yo entiendo que eso lo conocemos. El hecho de que somos una isla, la insularidad, que somos una isla que compartimos dos estados soberanos, es una cosa excepcional, pero no única. Pero sí lo que es en Timor, hay en Timor Oriental, en Irlanda, Irlanda del Norte, Irlanda del Sur, la República con los espacios de Gran Bretaña. No somos únicos. Hay los casos en el Caribe de San Martín holandés y San Martín francés, en fin. Lo que sí somos únicos es que compartimos una isla pequeña, dos estados-nación que tienen dos características muy especiales. Una, que nos independizamos de una metrópolis o de otro país que está atado con nosotros en la misma isla. Todas las independencias que se produjeron en América, desde el norte hasta la Patagonia, pues fueron una ruptura con metrópolis ultramarina. Todas estaban en la península ibérica, Portugal, España, Francia o Inglaterra. Nosotros nos independizamos de Haití y estamos unidos y vinculados a Haití porque compartimos el espacio insular de estas 70 y pico de mil kilómetros cuadrados. O sea, que la autoridad que define lo que somos está a nuestro lado, no está del otro lado del océano. Eso hace que la cohabitación en esta isla, pues, es más compleja, más difícil, pero no imposible. También sabemos que a partir de esta independencia las relaciones dominico-haitianas pues no comienzan con el ejercicio de la época colonial, como quieren hacernos asumir la tradición analítica histórica dominicana que se remonta a Colón y que de ahí para adelante. No, las relaciones dominico-haitianas comenzaron en 1844, cuando se crea un Estado-nación diferente al Estado-nación o un Estado nacional diferente al Estado nacional haitiano, la República Dominicana. Y esas relaciones dominico-haitianas están vinculadas fundamentalmente hasta 1936 a toda la discusión que giró en torno al espacio soberano que cada uno de los dos estados ocupaban. Definir lo que delimitaba dónde terminaba uno y dónde comenzaba el otro. Yo tengo que insistir que en todos los análisis científicos que debemos hacer, podemos hablar de diferencias culturales, porque respondimos uno y otro a áreas culturales de hegemonías metropolitanas distintas, con mucha ambigüedad en la República Dominicana, pero que nunca jamás ose nadie decir que hubo contradicciones o diferencias raciales, porque uno y otro país constituye y forma parte de este universo hermosísimo que se llama Afro-Caribe, con tonalidades distintas, pero que asumimos una realidad compartida de una madre común África y unos padres más o menos responsables, españoles, franceses, neerlandeses, hasta incluso daneses. Si asumimos esa realidad, entonces sabemos que las relaciones dominico-haitianas se caracterizaron por tramos históricos que giraban en torno a la definición de lo que éramos
¿qué somos nosotros? Si somos nosotros un país hispánico, blanco, caucásico, cristiano, entonces hay que buscar ese país en otro sitio porque ese no es la República Dominicana. Ahora, si ustedes logran ese ejercicio imposible, ese ejercicio social, antropológico, cultural, imposible que intentaron grandes pensadores dominicanos del siglo XIX hasta el día de hoy, pues vamos a perder nuestro tiempo. Pero si decimos que la República Dominicana es una sociedad con presencia marcada y bien definida de contenidos africanos con contenidos europeos, y que Haití también es una sociedad con presencia muy definida de contenidos africanos y europeos, pues entonces todo eso enmarcado en nuestros pasados coloniales diferentes explicará muchas cosas. Se habló mucho tiempo, desde 1844 hasta ahora, del problema haitiano. Yo debo reconocerle, soy el responsable en el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese expediente, y para mí no es un problema, es un tema. Pero hay para quienes sea un problema, y yo les respeto eso. Porque la gran victoria que hemos tenido los dominicanos es que ya podemos disentir y pensar de manera libre. Hace unos pocos décadas no teníamos derecho a eso. Y una parte de nuestra juventud tuvo que pagar con muerte, cárcel o exilio la intolerancia. Ya nosotros somos tolerantes. Las relaciones dominico-haitianas atravesaron varias etapas. Yo voy a ir rápidamente porque lo interesante es que hace 48 horas yo estaba en Haití durante varios días participando de cerca en un proceso eleccionario que tiene y reviste características fundamentales para encontrar respuesta de lo que dijo ese joven hace unos minutos. Tenemos que buscar soluciones racionales para que los intereses de los dos estados, de las dos sociedades, de los dos pueblos, encuentren denominadores comunes que permitan que los haitianos reduzcan el 800 veces que tenemos nosotros más economía que ellos. No habrá paz entre nosotros, no habrá estabilidad entre nosotros, ni habrá proyectos de futuro si no se libera Haití de la miseria y la marginalidad. Si su élite no asume un proyecto de nación haitiana que contribuya a liberar su pueblo de la miseria y de la marginalidad. Durante años, cuando yo estuve en Haití, en la etapa que me correspondió ser jefe de la misión diplomática dominicana en Haití, yo era el presidente de la República de Haití, era el presidente Jean-Bertrand Aristide. Y un día, hablando de todo y de nada con el presidente Aristide, me dijo, embajador, el haitiano que logre llevar a la sociedad haitiana de la miseria a la pobreza habrá hecho el milagro social más importante de Haití después de la revolución de 1804. Y yo dije, pero ven acá, eso es imposible que usted me diga a mí que llevar a la gente a la pobreza es una revolución. Me dijo, embajador, el 70% de los haitianos vive con menos de $1 por día. En Haití se mueren literalmente de hambre. O sea, si nosotros lo llevamos a vivir como pobres, ya hicimos un proceso extraordinario y espectacular. Y que ustedes se imaginan que el líder político más importante que tiene Haití hasta el día de hoy, como lo demostró en 48 horas que ingresó al escenario político haitiano, 48 horas antes que terminara las campañas electorales, él abandonó el monasterio en el que vivió durante 3 años y que nada más salió 2 veces, porque ustedes tienen que tener muchas cosas en Haití. Bueno, pues ese hombre tenía ese concepto. Desde 1844 hasta hoy, las relaciones dominico-haitianas han pasado 4 etapas fundamentales. Desde 1844 hasta 1856, las guerras. Una etapa de confrontación bélica que giraba en torno a 2 cosas. La necesidad de los dominicanos de asegurar su independencia y la necesidad de los haitianos de restituir la integridad territorial de la República de Haití sobre toda la isla, que era, ellos entendían, la única manera de garantizar su estabilidad soberana.
nosotros le ganamos las 4 batallas, los 4 periodos de combate que hubo en esos años. Pero no fue la Virgen de la Altagracia que ganó, como se dice en la historia dominicana, no. La Virgen de la Altagracia no participó en eso. Lo que participó en eso fue la voluntad denodada de unos pocos dominicanos que habían decidido construir un sueño libertario en torno del pensamiento de Duarte. No así de Santana, no así de Báez, que ellos nunca creyeron en esto. Y hicieron de la anexión o el proteccionismo, de la negación de la independencia, su permanente credo político. Pero también ganamos la batalla, no solamente con el esfuerzo denodado de los dominicanos que sí creían en Duarte y en el proyecto nacional duartista, sino en una diplomacia inteligente. Esta no se la debemos a otro que a Buenaventura Báez, para que ustedes sepan. Articuló una diplomacia que permitió que ese Estado naciente lograra el apoyo firme y militante de grandes potencias internacionales. Y gracias a esa política logramos nosotros maniobrar en el plano internacional, logrando el reconocimiento de nuestra independencia mucho antes que Haití, pero también logrando una cosa fundamental, el apoyo militar de las grandes potencias extranjeras. Y resulta que la historia se escribe entre realidad y sueño. Los mitos son parte de la historia. Eso compacta todos los pensamientos nacionales, pero hay que estudiar la historia en función del conocimiento científico. Que ese apoyo técnico nos permitió a nosotros, por ejemplo, acceder a ciertos tipos de armamentos que ya estaban en Francia, que no lo lograron los haitianos en ese momento y que definieron unas relaciones en las confrontaciones militares que cambiaron totalmente. Se pasó del fusil de taco, que tenía que ser cargado de pie y baqueteado de pie, con una cadencia de fuego diferente, al fusil de mina y de proyectil introducido por detrás, que se podía cargar acostado el soldado y con una cadencia de tiro más rápida. Eso modificó la guerra desde el punto de vista de la infantería, porque aquí nunca se utilizó en gran medida la artillería ni los grandes despliegues de artillería. En el año 56, gracias al pensamiento y la habilidad diplomática de Buenaventura Báez, pasamos a otra etapa, con la etapa de la tregua. Nosotros logramos que 4 grandes potencias internacionales presionaran a Haití para que, si no reconocían el Estado haitiano, por lo menos aceptaran su existencia nacional. Esa tregua nos permitió una gran cosa, que el gran esfuerzo que comportaba el esfuerzo de guerra, que era utilizar la pequeña población dominicana. La población dominicana era muy pequeña. Nosotros teníamos menos de 200,000 habitantes en todo el país. Y el esfuerzo de guerra implicaba que la mano de obra campesina tenía que abandonar su trabajo fundamentalmente para ingresar al ejército del sur, que estaba acantonado en la zona de Bánica y el actual comendador, o las tropas que estaban acantonadas en el Cibao, en la zona de Dajabón. Esos eran los dos frentes militares que manteníamos. Pero donde se libró la gran guerra no fue en el Cibao. Donde se libró la gran guerra de la independencia fue en el sur del país. Y eso explica por qué el sur hasta 1861 se enriqueció, mientras que el norte hasta 1861 se enriqueció, mientras que el sur se empobreció, murió su población y definitivamente se crearon unas estructuras sociales, económicas y culturales completamente diferentes a las que prevalecieron y se desarrollaron en el norte, con otro tipo de visión del hombre del norte y del hombre del sur. Gracias a la diplomacia pasamos de la política de guerra y confrontación a la política de tregua, pero no de aceptación de la existencia nacional dominicana, y un poco hacia 1874, ustedes saben que se firmó el primer acuerdo con el cual el gobierno haitiano reconoció la existencia nacional del Estado dominicano. Pero ese acuerdo de 1874 no definió los límites fronterizos porque a los haitianos no les interesaba. Y a los dominicanos no tuvieron la capacidad de obligar a los haitianos a firmar el límite fronterizo por una sencilla razón, que el país rico era Haití y el país pobre éramos nosotros.
Y entonces nosotros recibíamos de los haitianos durante muchos años, hasta 1890 con Lili, una compensación económica por el tráfico comercial existente entre la República Dominicana y Haití. Como aquí venían pocos barcos de Europa y de América del Norte, generalmente los productos del primer mundo, de Europa y América del Norte, eran consignados a consignatarios en Haití que tenían capacidad de compra y de volumen y ritmo de entrega porque los barcos fluían hacia los puertos haitianos. Y hacia los puertos dominicanos venían muy pocos barcos. Entonces, ¿qué pasaba? Que toda la producción del mundo pasaba de Haití hacia la República Dominicana y no pagaba impuestos, pero sí pagaba impuestos en Haití. Entonces había una balanza deficitaria y los haitianos lo compensaban con eso. Pero compensándonos la balanza deficitaria que teníamos con el desbalance comercial, ellos decían, bueno, dejemos el tema de la frontera para más tarde, y los gobiernos dominicanos no estaban en capacidad de presionar porque eran gobiernos débiles. Entonces, eso termina, bueno, pero desde 1874 hasta 1899, con el gobierno de Ulises Heró, pues sigue esa situación. Ya en el siglo XX, cuando comienza a sentirse la presencia abrumadora del imperio naciente Estados Unidos en su Mare Nostrum, que era el Caribe, pues ya ellos comienzan a intervenir indirectamente en las relaciones dominico-haitianas, pero fundamentalmente en la dominicana, porque acuérdense que en el 1905 ellos intervinieron controlando las fronteras dominicanas y ahí ellos organizaron las primeras tentativas de normar el cobro de impuestos en la frontera dominico-haitiana, pero era porque ellos tenían, por el modus operandi, el derecho de cobrar la aduana para ellos pagarse las deudas internacionales de la República Dominicana y después lo que sobraba, suministrárselo al Estado Dominicano. En el 1915 ustedes saben que ellos ocuparon Haití, en el 1916 nos ocuparon a nosotros, pero nosotros nada más duramos ocupados 8 años. En el 1924 los norteamericanos se van, pero ellos se quedaron en Haití hasta 1934. Ellos duraron muchos más tiempo allá del otro lado. Y en el 1929, ocupando Haití, pero con un gobierno títere, porque era un protectorado, se firmó, desde luego, con la presión norteamericana, el primer acuerdo para tratar de definir el trazado fronterizo. Fue en 1929 un acuerdo que firmó el presidente Luis Bornó, haitiano, y el presidente Horacio Vázquez, dominicano. Ese acuerdo dejó 4 bolsones sin definir porque comenzaron una serie de discusiones de parte de los haitianos más que de los dominicanos. Y después que se firmó ese acuerdo, rápidamente en los meses subsiguientes, pues se produjo un golpe de Estado en la República Dominicana y en el año 1930 llegó al poder Rafael Leónidas Trujillo Molina. Trujillo, en los procesos sociales son independientes de los adjetivos de la voluntad de los hombres. Un proceso social no es ni bueno ni malo, es un proceso social que tiene un costo humano o no, tiene un costo más elevado o menos elevado. El enjuiciamiento de los procesos sociales, desde el punto de vista de los adjetivos, eso no es lo importante. Lo importante es que Trujillo asume en el proyecto de nación que él tiene el pensamiento de los positivistas dominicanos, que son los que entendían que el Estado debía asumir su rol de conductor de los destinos de la patria y que para justificar esto tenían que dotarse de una serie de imágenes ideológicas que sustentaban una serie de formulaciones. Y se creó esa imagen de Estado hispano, cristiano, caucásico, frente al Estado negro, animista, buduesco, atrasado, haitiano. Y para validar esa posición, pues él entendía que había que definir la frontera. Y para definir la frontera, pues se asumió la responsabilidad de finiquitar los espacios que no habían sido definidos por el acuerdo del 29 entre el presidente Bornó
y el presidente Vázquez. Trujillo, por una habilidad que yo hasta hoy dicen que fue porque necesitaba sacar los exilados de la frontera, los exilados dominicanos de la frontera, y él temía mucho de la seguridad de su permanencia en el poder. Otros dan otros argumentos, pero la verdad es que en la definición de la frontera en el protocolo del 36, él cedió una parte del territorio nacional dominicano, aceptando las presiones de los haitianos. Dicen que los haitianos le pagaron, sacando a todos los haitianos, a todos los exilados, desde Cabo Haitiano hasta la zona del Plató Central, y lo mandaron a Jeremías, que es en el extremo sur. Y eso favoreció la consolidación de su régimen. Pero eso despertó muchos ataques y Trujillo se sintió cuestionado el nacionalismo patriótico que sustentaba su política dominicana. Y entonces en ese momento él desarrolló, primero formuló los primeros pasos de lo que se llamó la política de dominicanización de la frontera, y viendo que todavía no era suficiente para validar esa opción nacionalista bien sustentada, pues en el año 37 procedió a hacer una masacre de negros en la que murieron muchos ciudadanos haitianos, pero también murieron muchos ciudadanos dominicanos de raza negra. La célebre corte o matanza que se ha objetivizado históricamente que solamente fue de ciudadanos haitianos, no, fue una masacre de negros, ciertamente, pero que había negros dominicanos y negros haitianos. Esto tuvo inclusive su mito justificativo, porque entonces fueron a decir que había que hacer esa masacre, ese pacto de sangre en la mitología nacional, en el mito dominicano, porque había que hacer las deudas de sangre de Dessalines en la época que había matado a dominicanos, pero lo que Dessalines ciertamente mató, pero no fue a dominicanos que mató, fue a blancos españoles. Y en la época de la colonia, yo quiero que ustedes sepan que ese cuento de que aquí reinaba unas relaciones sociales sustentadas en el negro esclavo feliz y el español bondadoso es un cuento. Nadie ha sido esclavizado en el mundo feliz. Y no es verdad que mis abuelos, que son negros, no estaban contentos de nada. Yo no acepto que se juegue con la inteligencia de mis abuelos. Yo estoy de acuerdo que ustedes digan que ellos eran esclavos. No tan maltratados por el sistema pastoril que predominaba en la República Dominicana, que el sistema de plantación que predominó en Haití o en las islas francesas del Caribe o británicas del Caribe, pero ciertamente su condición de esclavo, ellos manifestaron en permanente actos de insurrección, en permanente, o sea, la primera insurrección que hubo de negro en América fue aquí, y todo lo largo del periodo español nunca dejaron los esclavos de salir huyendo y de armar lío. O sea que eso no es verdad, que el mito del esclavo feliz, eso solamente está en la pluma de Peñavalle y de mi hermano mayor Joaquín Balaguer, porque después eso es un cuento. Tanto así que ustedes ven que hasta el día de hoy en la cultura lexical dominicana hay reminiscencias lingüísticas que hablan de que el negro es inferior, él y sus valores propios, sus cabellos malos, rústicos y todas esas cosas. Esos son lo que ustedes están viviendo en esta cosa, en esta etapa, parte de lo que era antes. Bien, pero todas estas cosas vamos echando para adelante y muere Trujillo, termina la dictadura, viene la transición, una transición maravillosamente bien orientada y dirigida de parte de los sectores conservadores por Joaquín Balaguer y asumida con dignidad maravillosa por don Juan primero y por José Francisco Peña Gómez después. Que esto crea ese liderazgo muy especial, permitió que en ese tránsito de la transición pues no tuviera que pagar el pueblo dominicano, pagó, pero no tuviera que pagar el pueblo dominicano los costos humanos, sociales e históricos que han pagado otros pueblos, y que
y fue menos prolongada esa transición, ha sido menos traumática y menos prolongada. Estamos todavía en la transición. En el año 78, esa transición comienza en el 61 y termina en el 78. Las características de las relaciones dominico-haitianas en esa transición, salvo los 2 espacios democráticos que hubo en esa transición, que fue los 7 meses del gobierno constitucional de Don Juan y el gobierno en armas de Francisco Alberto Camaño de ellos, las relaciones dominico-haitianas estuvieron caracterizadas por la hegemonía y el predominio de los conceptos heredados de la diplomacia de la dictadura. Ya no había dictadura, pero ustedes saben que es un concepto ideológico muy claro que los espíritus de los muertos sobreviven muchos años después a su propia muerte. Entonces, esa transición dura del 61 al 78. El 78, el Partido Revolucionario Dominicano le ganó a Balaguer. Pero también siguió predominando el espíritu de lo viejo en lo nuevo. Y las relaciones diplomáticas del gobierno de Don Antonio y la del gobierno del doctor Salvador Jorge Blanco se vieron matizadas por los compromisos que hubo que hacer para que los sectores liberales tomaran el poder en la República Dominicana a los sectores conservadores. Por ejemplo, cuando yo ingreso a la Cancillería, en el gobierno constitucional de un hombre maravilloso que se llamó Don Antonio, Silvestre Antonio Guzmán Fernández, cuando ustedes puedan, traten de conocerle su ejemplo y leer sobre él, un hombre maravilloso, Don Antonio. El ministro de Don Antonio, el primer ministro, mi primer canciller era el contraalmirante Milo Jiménez, que fue canciller de Balaguer y se quedó siendo canciller. En fin, los gobiernos de esa etapa, del 78 al 82, ya era la diplomacia de la democracia, pero no consolidada. La diplomacia, la democracia y las relaciones dominico-haitianas dan un cambio totalmente radical cuando llega al poder por primera vez el presidente Leonel Fernández Reina. ¿Por qué? Porque él tuvo que hacer los tipos de compromisos con los conservadores que se tuvo que hacer el Partido Revolucionario Dominicano y que tuvo el papel que juegan los hombres estelares en cada una de las etapas de la historia. No es verdad que el hombre sea fundamental, pero es necesario para jugar los papeles que tiene que jugar. Y el ministro de Relaciones Exteriores del presidente Leonel Fernández en la primera etapa fue el personaje estrella, extraordinario, que pudo vehicular el paso que necesitaban de definitivamente dejar atrás la diplomacia de la dictadura y venir a la diplomacia de la democracia. A partir de ahí ya se dejó de pensar, de formular conceptos que recuperaban la teoría de Trujillo de que existía, que nosotros éramos blancos, rubios o azules, y que los haitianos eran unos negritos que estaban de aquel lado. No. A partir de ahí supimos que éramos 2 estados nacionales, que teníamos la necesidad indispensable de construir conceptos y planteamientos que nos permitieran definir estrategias de trabajo bien claras. Supimos que la frontera no dividía, que la frontera unía. La frontera une 2 pueblos, no divide 2 pueblos. Y al asumir esa realidad, entendimos que existían un espacio de entendimiento y diálogo del que iba a parir, del que iba a surgir, del que se iba a producir unas normas y unos términos de relaciones totalmente diferentes. Y entonces a partir de ahí hablamos de 2 tipos de relaciones con Haití. Las relaciones binacionales, de Estado a Estado, pero que son las formales, las rigurosamente y estrictamente modeladas sobre los principios de la democracia, de la diplomacia tradicional, pero dentro de una nueva visión. Pero entendimos que existía la diplomacia y las relaciones transfronterizas que generan una dinámica de entendimiento y de compromisos de entendimiento con partes esenciales de las 2 sociedades, la sociedad dominicana y la sociedad haitiana, que van a parir y que están pariendo unos tipos y unas normas de relaciones que nosotros tenemos que tomar en consideración sin mengua de las soberanías de los estados. Nosotros no tenemos que tenerle miedo a el contacto. La política de exclusión, de confrontación o de
temor. Nosotros no tenemos que tener miedo. Nosotros tenemos que tener la capacidad de negociar y asumir una realidad. ¿Por qué? Porque decía José Francisco Peña Gómez, gran víctima de esas bellaquerías que han conocido los pueblos dominicanos de toda la vida. Decía él que indefectiblemente los haitianos no se iban a mudar de su lado y nosotros no nos íbamos a mudar de nuestro lado. O sea, y ustedes oyen el asunto de los muros, no, ningún muro existe que obstaculice la capacidad de desplazarse un pueblo famélico hacia un pueblo que está menos hambriento. Eso es imposible. Los norteamericanos no podrán nunca parar el flujo del hambre generada en Centroamérica y en México hacia los Estados Unidos, por más muros que pongan. Miren, en Estados Unidos pusieron muros, tienen dron, tienen vehículos, helicópteros, tienen de todo. Y esa gente pasa hasta por túneles kilométricos, se meten por el desierto. Es imposible. Solamente se encontrarán las migraciones cuando las fuentes de origen de migraciones se desarrollan. Cuando el hambre y la miseria es derrotada en los lugares de origen de la migración, entonces para la migración. Porque a nadie le interesa salir de su patria si come y si tiene seguridad alimenticia y si tiene seguridad. Olvídense de eso. Nadie, ningún dominicano se fuera por pasar el canal de la Mona si nosotros tuviéramos todas las garantías que hay, social, económica, política, cultural, las oportunidades. No va. La realidad es la siguiente. Hoy nosotros tenemos dos estados, un estado con relativo desarrollo y otro con menos desarrollo, que es el lado haitiano. Un estado que estamos claros en la República Dominicana que necesitamos desarrollar en la frontera, transformar la frontera. Y por eso es que ustedes ven que desde que ascendió al poder el presidente Medina y con mayor énfasis desde que llegó a la Cancillería el canciller Navarro, pues él ha comenzado a estructurar una serie de actividades en la frontera dominicana con una visión de gestión fronteriza de nuevo tipo. Nosotros estamos conscientes que del otro lado de la frontera haitiana existen demandas y requerimientos que pesan pesado sobre la región, pero nosotros tenemos también experiencias liberadoras como ha sido el caso de Capellán. Todo el que conoce la frontera norte del país sabe que la experiencia de Fernando Capellán liberó, transformó, modificó Juana Méndez, el sector de Juana Méndez. Ya el Juana Méndez haitiano, el nordeste haitiano, ya no es el nordeste de hace 20 años. Ahí hay una dinámica comercial y una dinámica empresarial y una dinámica laboral totalmente distinta a los otros lugares, por ejemplo, a la frontera del extremo sur de Pedernales. Nosotros tenemos los planteamientos de la élite empresarial dominicana con el Plan Quiqueya. Las principales familias dominicanas en el orden económico han asumido la necesidad de hacer desarrollos en esa zona del país. Y ustedes ven el desafío que ha asumido con garbo y con dinamismo el Grupo Vicini, los principales grupos empresariales dominicanos, el Grupo Estrella. En fin, es otra etapa y en ese sentido nosotros favorecemos que eso se entienda así. Se está haciendo el trabajo indispensable para que eso se entienda así. Yo antes de terminar esta intervención quisiera hacer una pequeña reflexión sobre la prohibición de los 23 productos que se hizo. Rápidamente. Esa prohibición fue el resultado de una contradicción muy clara que existe entre la élite comercial haitiana, los sectores de comerciantes haitianos que no controlan el comercio con la República Dominicana, pero que tienen acceso al poder haitiano, pues favorecieron eso a través de sus mecanismos tradicionales, el convencimiento en todos los niveles. Pero eso que crea un problema porque nos bloquea el tránsito terrestre y fluido
de 1.300 o 1.400 millones de dólares en el comercio formal, pero que eso pues, es mucho mayor con el comercio informal, tiene un costo terrible para el presidente Martelly y sus afanes reeleccionistas, porque él quiere quedarse en el poder a través de su candidato. Resulta y sucede que ellos no hicieron el ejercicio sociológico que tenía que hacer un político hábil, que es entender que sobre la franja fronteriza haitiana, antes nada más vivía del lado haitiano 700,000 personas. Ahora se entiende que hay por lo menos 1,5 millones o 2 millones de personas, y no son niños, sino son electores. Y entonces por eso es que ustedes van a ver que los resultados de estas elecciones van a ser muy complejas cuadrarla para el presidente Martelly. Porque cuando ustedes le tocan los intereses a los segmentos grandes mayorías populares, pues ustedes tienen un costo político. Nosotros estamos dispuestos a dialogar, nosotros estamos permanentemente en búsqueda de ese diálogo. Las estructuras del Estado Dominicano están listas, el Ministerio de Industria y Comercio está listo, la Dirección General de Aduana Dominicana está lista, el Ministerio de Relaciones Exteriores Dominicano está listo. Pero yo no pienso que ellos estén dispuestos y listos a negociar en los próximos días, porque ellos están inmersos en un proceso eleccionario bastante complejo que le ocupa todo el tiempo. Haití es un tema, Haití no es un problema. Haití es nuestro hermano gemelo, pero no es nuestro hermano gemelo, es nuestro hermano siamés, pero no es nuestro hermano siamés. Es nuestro hermano siamés, siameses con un órgano noble común que no nos podemos separar, porque si lo separamos se afecta el órgano noble y en consecuencia se mueren los dos. El problema migratorio es un problema muy delicado, el tema migratorio es un tema muy delicado, pero ya él explicó que se necesita, por los niveles de desarrollo técnico del sistema productivo dominicano, se necesita esa mano de obra abundante, dócil y barata, que es un componente determinante de la producción nacional dominicana. Y en la vida, nada es nuevo, todo está escrito. Y yo quiero, jóvenes, que ustedes entiendan que todo tiene su precio. Y entonces lo que tenemos nosotros que hacer, con mucha tranquilidad y calma, saber que no se va a reproducir el 37, aunque lo quieran unos cuantos enajenados. Tenemos que negociar con mucha inteligencia, con mucha tranquilidad, pero sobre todo con dos cosas: con respeto de derechos humanos y con respeto de dignidad, de uno y otro, de haitianos con dominicanos y de dominicanos con haitianos. Muchas gracias.